en Twitter, @ecomedios1220. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico que toca diversos instrumentos y todos bien. Compositor que se va a estar presentando junto a César Lerner en el dúo que tienen desde hace ya varias décadas, presentando su nuevo espectáculo, Tish, el 17 de agosto a las 20 horas en Bebop Club, en Uriarte 1658. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Dado que la razón del universo está constituida de infinitas e intrincadas ondas, cada parte de ellas tiene sus peculiaridades ondulatorias específicas. Es así que en el espacio exterior prevalecen las ondas electromagnéticas por excelencia, y en el ámbito de la naturaleza de la Tierra tienen singular importancia las ondas de los sonidos audibles, debido a la atmósfera circundante. El hombre se ha apegado a través de los siglos a ruidos inextricables, debido, entre tantos, al movimiento oscilante de vientos y mareas, al entrecruzar de los ramajes en los bosques y al crepitar del fuego en las sabanas. Con los tiempos, y merced del habla, la humanidad los ha ido imitando hasta transformarlos en código de un nuevo entendimiento que doy llamar la música. Ideó instrumentos de variados usos para ello y a especialistas en su manejo que dieron en ser lo que con el pasar del tiempo llamaríamos los músicos. Los músicos exigentes, en su afán de descubrir nuevas fronteras sonoras, se enfrascaron en encontrar sonoridades que excedían a los instrumentos inventados y que estaban subyacentes en lo más profundo de la naturaleza del hombre, para así poder ampliar de esta manera el campo del entendimiento emocional de la razón de vivir. Hoy, en esta noche de letras y corcheas, nos visita un músico creador de múltiples universos sonoros, con el cual poder desplazarnos en tan rico temario. Buenas noches, Marcelo Mogileski. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. Qué hermosa la introducción que haces y qué hermoso el nombre del programa también, que sea Letras y Corcheas, me acerca mucho porque la verdad es que voy entre unas y otras también. Con los años me voy apegando cada vez más a la lectura, no así a la escritura, que en algún momento coqueteé con ella, pero me quedé del mundo de la música,
pero la verdad es que están siempre conviviendo y siempre emocionando y haciendo reflexionar y haciéndonos, creo que a todos los que la frecuentamos, tanto la literatura como la música, un poquito más hermosa esta vida, ¿no? Que de por sí es hermosa y dura, pero está bueno que exista la música y la literatura, viste que es Italo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio dicen que este mundo se va a salvar con la literatura en sus 6 charlas. Y yo estoy de acuerdo con él, o por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Y no con la música? Sí, claro, con la música también, Hernancito, porque la verdad es que, bueno, aunque uno pueda pensar que la música tiene todo el sentido y no le encontramos a veces el significado, ese sentido es un sentido sublime, ¿no? Tanto para los que la hacemos como para los que la escuchamos. ¿Qué sería de la vida sin música? No lo sé, ¿no? Un calvario, seguramente. Vos sabés que cuando hablas de la escritura, uno habla del lenguaje. Sí. Y el hombre lo que ha hecho desde que empezó a andar es crear lenguajes. Ujú. Eh, el lenguaje escrito es un tipo de lenguaje. El lenguaje sonoro de la música es otro tipo de lenguaje. El lenguaje científico de las matemáticas, de los modelos, es otro tipo de lenguaje. Es decir, que si bien Calvino dijo que pasaremos al próximo siglo con la literatura, ampliando el concepto, el hombre es literatura viviente, porque es el creador de todos los lenguajes del universo. El universo nació sin lenguajes, hasta que apareció el hombre, ¿no? Claro. Claro, sí, Eh, y con apenas 23 signos, ¿no? Es como esa sensación de extrañeza que nos da, que con esa combinación alquímica interesantísima e infinita, son tan pocos los signos y tantas las combinaciones y los sentidos que uno le puede dar, ¿no? sí, la síntesis, casualmente, en todo conocimiento, la síntesis es un camino infinito, porque Mm. uno siempre cree que llegue al final y ahí se encuentra donde hay otro final atrás que va sintetizando el camino hasta el encuentro último, que será el último conocimiento que adquirirá el que llegue. No, Sí, me sí, imagino. al que Eh, lleguemos, sí, así es, hay, así es. hay que lleguemos. Te conozco de hace mucho y es asombroso el camino que vas trazando, Mm. porque si algo de asombroso tiene es que uno nunca sabe, Ujú. porque es como un zigzagueo errante donde apareces descubriendo nuevos sonidos, nuevas cosas. Es tal la magnitud de sonoridades que aparecen en tu mente y en tus cosas que vivo asombrado toda mi vida y gracias a Dios de haberte conocido. Mm. Pero un día empezaste con una flauta en la mano que te la colocaron. Ahí mi Mm. hijo, al cual conocés demasiado, eh, también le pusieron una flauta en la mano una vez y le dijeron anda. Y arrancaste así con la Mm. música. ¿Qué hubiera pasado? Esto lo que te digo es contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado o hubiese pasado si hubieses hecho un camino, eh, mm, como podríamos decir, de más de estudios iniciales que te hubieran llevado hasta acá y no el trabajo enorme hacia vos mismo internamente, descubriéndote tus valores musicales? Mm. Sí, es una buena pregunta. Yo cuando estaba terminando la secundaria no me preguntaba si iba a ser músico porque ya era músico desde hacía muchos años atrás y veía que mis compañeros tenían esa pregunta permanente, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y la verdad es que el no haber tenido la opción no significó que no las imagine, porque la verdad es que, como decíamos antes, de la mano de la literatura o a veces de las matemáticas o curiosear con las ciencias, con la física o con la filosofía,
me mostraron que yo soy músico, pero también podría haber sido alguna otra cosa en donde de alguna manera esté este asunto, esta mezcla entre lo espiritual y y lo intelectual, si se quiere, del raciocinio, quiero decir, y de la pregunta profunda, ¿no? Porque el músico se pregunta todo el tiempo y lo contesta con su sonido, ¿no? O con sus construcciones de ideas, ¿no? Como esa cadena que podríamos pensar, si querés, una cadena cromosomática, también podría ser. Si hubiera sido una cadena de preguntas filosóficas, también. Lo que nunca hubiera desaparecido de mi vida, supongo yo, en otra opción, es la pregunta, ¿no? La pregunta, que es algo tan profundo, que no es solo judía, y pongo el tema porque, bueno, soy judío y me pregunto, pero sí es inevitable que el judío se pregunte, ¿no? Se pregunte acerca de muchas cosas y está desde los anales de la judería, esto de la pregunta, la exégesis, la reinterpretación, volver sobre el escrito, volver y encontrar otro sistema de pensamiento. Es algo tan antiguo, digamos, ¿no? Y después, por supuesto, representado en todas las culturas, si querés, no voy a ser excluyente de ninguna, pero a mí me tocó la judía y la pregunta estaba dentro mío. Y la pregunta de quién soy y quién voy a ser, quién soy en este planeta, para qué vine, son preguntas que me atravesaron. Tengo 62 años y creo que las preguntas aparecieron muy temprano, ¿no? Yo cuando hacía sonar mis flautas en los principios y el teatro por ahí se llenaba, porque era llamativo ver a un niño tocar mucho o de manera virtuosa, que es lo que me tocó vivir en la primera época. Para mí era una pregunta, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde lo pongo adentro mío? Digo, son preguntas que uno las puede pensar en un adulto, pero yo las tuve a los 13, 14 años porque fue el tiempo en que grabé mi primer disco y me pasaron muchas cosas a partir de ahí y de esa pregunta. Cosas que me hicieron, por ejemplo, encontrar con quiénes iba a vivir y me viví rodeado de artistas. No me tocó vivir otra cosa, pero tampoco la elegí la otra cosa, ¿no? Fue un camino de mucho amor con los pares, de mucho amor no solo hacia el público, sino hacia ese, por ejemplo, hoy estamos presentándonos con César Lerner, con el proyecto de Klezmer, que tiene nada más que 42 años en mi vida, ¿no? O sea, es el matrimonio más largo que tuve, en realidad. Y es interesante poder pensarlo así porque con ese muchacho del que estoy hablando, que hoy también tiene 63 años, eh, aprendíamos juntos música, aprendíamos juntos a ganarnos el pan, aprendíamos juntos a después a tener hijos y a criarlos, aprendimos juntos a tantas cosas, ¿no? Eh, y todavía hoy, con este proyecto Tish que estamos presentando, nos estamos volviendo a hacer la pregunta, bueno, ¿qué es? ¿Qué tenemos ganas de hacer? ¿Qué tenemos ganas de ofrecerle a la gente? ¿Cómo se puede entrecruzar esta búsqueda personal con el afuera, una vez más? ¿No? El último disco anterior fue Sefarad, que fue inmiscuirse en la cultura sefaradí y ver cuál era nuestra opinión sobre ese disco, sobre esa cultura, y tratamos de ser lo más honestos posibles en cuanto a la búsqueda el reflejo hacia afuera. Y hoy nos toca Tish, que es Tish es mesa, ¿no? Del alemán y del yiddish, es un rito muy antiguo de la judería que se reunía al lado de una mesa a golpear la mesa y a ir haciendo los rezos y los cantos por ahí por toda una noche, ¿no? Una cultura jasídica que yo siempre bien vengo porque me parece interesante que hayan juntado tantas cosas en esa época, ¿no? El rezo con el vino, con el canto, con el baile, con lo espiritual, con tratar de seguir haciéndonos esas preguntas, ¿no? Y el Tish es, de alguna manera, el espectáculo que estamos dibujando de a poco con mi compañero de ruta, para tratar de no solamente tocar arriba del escenario las canciones, sino tratar de invitar a la gente despacito y con mucho cuidado, porque la gente cuando paga por ver un show lo que quiere es escuchar, pero también de que se pueda escuchar a sí mismo, en algún canto, en algún coro que vamos a tratar de compartir con el público. Y es una experiencia nueva, ya la hicimos alguna vez
Y es una experiencia muy conmovedora porque para eso, como dicen los chicos hoy día, hay que bajarse del pony. Bajarse del pony como reflexión de no soy el artista maravilloso que vengo a enseñar lo que sé hacer, sino que aparte soy un hombre común que viene a compartir con ustedes una mesa y a golpear la mesa juntos y a cantar algo juntos, ¿no? Y eso va a pasar en el Bebop en esta fecha y seguirá pasando luego por ahí en otros países, porque bueno, por suerte nosotros siempre andamos viajando, aunque sea 1 o 2 veces por año y mostrándole a la gente, bueno, que se puede hacer también música desde abajo del escenario, que es como pudiéramos decir algo más horizontal y no vertical, ¿no? No el músico endiosado arriba, sino tratando de acercarse un poquito a la gente, a los demás. Esta es la etapa que nos toca ahora. Esta es la pregunta, Mario, hablando de preguntas, ¿no? Esta es la pregunta que nos toca ahora. Bueno, se puede aparte de todo. Por supuesto que vamos a tocar nuestras canciones, vamos a hacer el show como lo hacemos siempre, nosotros tocando, pero en más de un momento vamos a tratar de invitar a la gente a esa cosa más cofradía, a esa cosa más, más horizontal y más inclusiva, si se quiere, en donde cada uno con lo que sepa y con lo que pueda se sume a un campo sonoro compartido, ¿no? Estamos conversando con Marcelo Mogileski. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas y después seguimos conversando sobre el show Tish. Vamos a escuchar Cohen de su disco Alphabet. Escuchábamos al dúo Mogileski-Lerner interpretando Cohen de su disco Alphabet, mientras seguimos conversando del show que titularon Tish, que van a estar presentando el 17 de agosto a las 20 horas en Bebop Club en Uriarte 1658. Y recién contabas un poco esto de la participación que va a tener la gente y de lo que ustedes van a hacer sobre el escenario. Pero este show también es al revés, ¿sí? Porque en general ustedes grababan discos y salían a presentarlos, ¿sí? Como pasó con este Alphabet, con Sefarad, con Basa Bilbaso y con los 6 discos que hicieron. Esto es un show al revés, o sea, van a empezar a presentar material nuevo, van a tocar temas de los otros discos, con la idea de en un futuro juntar ese material y hacer un disco. O sea, ¿cómo es este trabajo del ir haciéndose en vivo para luego ir al estudio? Sí, sí, ese trabajo, tenés razón lo que decís, muchas veces uno, o por lo menos el público, se entera del material una vez que uno como artista lo saca, pero es cierto que los discos en general tienen un tiempo de incubación
que la diferencia por ahí es que nosotros lo estamos compartiendo, ¿no? Y entonces para nosotros es como una oportunidad interesante. Ya empezamos a hacer algún show con estas premisas que les estaba compartiendo, de poder compartir algunas cosas con el canto de la gente. Y eso también nos modificó a nosotros, porque volvemos sobre el taller, sobre la parte donde estamos en el estudio de César trabajando, con nuestros instrumentos, con la tecnología que hoy día tenemos alrededor. Antes éramos mucho más acústicos, hoy contamos con algunas cosas como la computadora, algunos programas. Yo estoy con una lupera, que es un aparato que me graba a mí y me reproduce en el momento. Todo eso es parte de lo que pasó en estos años de crecimiento y de desarrollo. Y eso va generando, como te decía, la respuesta que tuvo también esto del público fue decir, bueno, a ver, ¿cómo preparamos el lugar musicalmente para que la gente se pueda sumar, ¿no? En algunos, no es todo así, pero eso fue interesante porque nos hizo componer de una manera diferente. Nos hizo buscar otros sonidos, nos hizo buscar otra tecnología, eh, nos hizo buscar otros tiempos. Por ahí los discos tradicionalmente tienen un tiempo comercial, casi cultural ya de mercado, que es entre 3 minutos, 2, 3 minutos una canción. Y por ahí nosotros dentro del Tish producimos unos espacios en donde por ahí hay 5, 7 minutos, ¿no? Algo más extenso, en donde uno entra en una situación más ritual, por ahí, que es un poco esto del Tish. Estamos hablando de un rito colectivo. Y entonces, bueno, convocamos eso desde lo sonoro también, por supuesto, para que se junten los mundos, ¿no? Esta es la experiencia. Sí, también, Vos también es sabés, un poco volver al origen, ¿no? Porque cuando arrancaste, bueno, arrancaron los dos con el dúo, eran nuevos, no tenían ningún ¿Mm? material que presentar e iban tocando materiales, que terminó formando parte, después de mucho tiempo de tocar juntos, de un disco. Sí, sí, así es, así es. Después, Y cuando uno aparte, saca un disco, empieza a sacar discos y a presentarlos. Pero cuando uno claro, arranca, tiene el material primero que lo pone en la calle y va gustando y eso va armando ese disco, ¿no? sí, sí. Igualmente yo estoy pensando, ¿no? Que también el proceso de la música en general es un proceso que todo el tiempo hace. Tu papá dijo antes, Mario, dijiste zigzag, ¿no? Zigzag entre lo que uno suelta, lo que uno recoge. Pero vos pensás que nosotros tenemos, en estos 42 años, debemos tener un repertorio de, tal vez, sin exagerar, 100 o 150 temas que conocemos. Y el disco que vendrá, el de Tish, y el espectáculo que vamos a ofrecer, también tiene cosas nuevas, viejas y viejas nuevas. Quiero decir, lo viejo en el arte es muy particular, ¿no? Con la definición que uno puede tener respecto del paso del tiempo. Cuando vos ves el Guernica, no ves algo viejo, ves el Guernica, ¿no? Cuando vos ves no sé, a la Gioconda, cualquier cosa que uno le haya conmovido, que haya quedado retratado en los clásicos, ¿no? Pero se relee a partir del paso del tiempo y del avance o retroceso de la humanidad, no importa, lo que al paso del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos conscientes de que los temas no tienen edad, ¿no? Sino que va a ser interesante ver cómo está uno, que uno sí tiene una edad, en relación a esa experiencia con esa música. Y eso se retrata en una nueva sonoridad, en una nueva forma, hablando morfológicamente de cómo armamos los temas, eh, en un nuevo estilo de show, que estamos tratando de inventar esto de un poco más participativo con la gente. Y tal vez lo hacemos con algunos temas que son temas que yo conocía porque mi abuelo me lo tocó en el violín. O sea que todavía hay algo del tiempo que sigue dando como, bueno, Borges escribió tanto sobre el tiempo, ¿no? Y tantos escritores, pero digo, el tiempo es un misterio también, ¿no? Casi una invención humana. Entonces es como particular lo que pasa al respecto con el artista, porque el artista es como, yo me veo en las fotos de mis discos y no me reconozco, pero sí reconozco esa huella sonora, que va avanzando y va retrocediendo y va desarrollando otro brazo y otro brazo, ¿no? Es muy interesante el proceso del tiempo en el arte, muy interesante. A veces para mejor, a veces para peor. Yo creo que siempre es lo que es, ¿no? Dirá la gente luego, a ver qué pasa. Estamos conversando con Marcelo Mobileski y vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos al dúo Moileski-Lerner interpretando En un bolsillo la arena de su último disco, Sefarad, mientras seguimos conversando con Marcelo Moileski y charlando un poco sobre el espectáculo que titularon Tish, que se va a presentar el 17 de agosto a las 20 horas en Bebop Club en Uriarte 1658. Recién hablabas un poco del proceso de composición, ¿sí? ¿Cómo es? O sea, el espectáculo es Tish, es un espectáculo, como dijiste, jasídico. Obviamente ustedes son un dúo klezmer. ¿Cómo es el proceso de composición de la música klezmer hoy?
en tu caso, en el caso de César, cuando trabajan en conjunto, viendo el klezmer o sea, uno remite al klezmer del siglo XIX, del siglo XVIII o de principio de los XX. ¿Cómo es el klezmer de ustedes hoy en pleno siglo XXI? Creo que en eso fuimos bastante fieles, en el sentido de que cuando César y yo teníamos 18, 19 años, inventamos un grupo que se llamaba Comedia, Trío, que no hacíamos música klezmer, sino hacíamos música nuestra, en cello, piano y flautas. Y, y la experiencia en esa época era que nosotros estábamos estudiando Bartók, Stravinsky, y a la vez estábamos escuchando los solos de Keith Jarrett y de Pat Metheny, o escuchando los clásicos como Miles. Y dejábamos que se nos entrevea esas influencias sin ningún problema, haciendo lo que hace también cualquier artista, que es que uno lleva toda la cultura encima, aunque no sea consciente a veces. Y eso se transmitió en cada uno de los discos nuestros. Dijiste que eran 6, yo no me acuerdo, no los conté, pero puede ser. En cada uno de los discos pasó algo distinto, porque iba pasando el tiempo, uno iba estudiando otras cosas y se iba curioseando con otras cosas. En este caso, yo diría que vuelve a pasar lo mismo. Por ejemplo, para que tengas una idea de qué alocado o lejano puede llegar a ser el entorno, hay un tema que vamos a trabajar, que está en proceso, que es un tema de César, que se parece muchísimo a Paul McCartney. Tú decís, pero por favor, ¿qué tiene que ver Paul McCartney? ¿No? El permiso es porque Paul McCartney, como tantas cosas, como decíamos, como la voz de Tony Bennett, si querés, Paul McCartney es una parte de mis células y de las de César. Y dejarlo afuera sería desleal, en realidad, o demasiado dogmático para nosotros, que siempre nos dimos permiso para volar, o intentamos. Entonces, bienvenido Paul McCartney. Aparece realmente. Y si me preguntás dónde, y por ahí puede ser en algunos acordes. O sea, no es que está Paul McCartney, obviamente. Por ahí son el enlace de 2 o 3 armonías. O por ahí son la utilización de un piano eléctrico a la manera de lo que usaba Paul en algún disco. Te digo Paul como podría haberte dicho también una nueva manera de ver algunos ritmos de Bartók que nos han dejado impregnados de cuando teníamos 20 años y lo estudiábamos, que reaparecen ahora. O sea que no estamos haciendo una recreación del klezmer, sino que estamos haciendo música nuestra. Algunos son temas de klezmer del repertorio tradicional, pero con este permiso, con darle toda la vigencia a todas nuestras influencias. No sé, yo en este momento estoy haciendo un proyecto de tango con otra gente y estoy escuchando a Goyeneche, y estoy escuchando a Fresedo, y estoy escuchando a los grandes cantantes, estoy escuchando a Troilo, estoy escuchando a Gardel, y la verdad es que todo eso es parte mío también. Y si yo no lo puse adentro del klezmer definitivamente, sí tuve la experiencia, y esto me pasó por rebote, de estar en Alemania y que me presente como klezmer tango, el presentador. Y era porque había escuchado el disco y le parecía que tenía algún arranque piazolero en algún lado. Y tiene razón, si yo no caigo del árbol, o sea, la fruta no cae lejos del árbol, dicen, ¿no? Y es esto, es como, bueno, es inevitable que nosotros tengamos las influencias que tuvimos y que tenemos y que tendremos, que son mucho más amplias que lo local, ¿no? Por eso uno puede decir, bueno, tenés influencia de Piazzolla, de Hugo Díaz, de Eduardo Falú. Sí, está bien, pero también escuché Crimson, ¿no? Y está bien que esto sea reconocido como celularmente dentro de lo que es mi constitución, porque si no mentiría, otra vez, ¿no? Si dejo algo de eso fuera, sería extraño. Por supuesto que hay afinidades, y las afinidades yo las reconozco inmediatamente, que yo tenemos toda mi familia entrerriana, mis abuelos son todos rusos, bueno, obviamente que algo de la colonia judía de Basavilbaso y de los rusos que traigo encima, se va a generar, pero también se genera cuando toco folclore con Juan Falú. Tengo unos 3 discos hechos y que siempre cuento la anécdota de terminar un concierto también, creo que en París fue, que el señor se me acercó y dijo, qué hermoso ese tema de klezmer que tocaste para empezar el show. Y era Luna Tucumana. ¿No? Entonces, sí, pero ¿qué pasó? Y nada, es el mismo clarinetista judío
nieto de rusos, que viene a tocar una samba maravillosa, argentina, y lo toca como es. No me pongo un poncho para tocar eso, ¿no? No necesito el poncho. Vos sabés que cuando éramos chicos, y cuando yo era chico, el Klezmer no existía. Existía, pero no existía como Klezmer. Era música judía, era la música yiddish, que Claro. escuchábamos en nuestras casas y en nuestras cosas. Luego leyendo algunas cosas, vos nombrabas a Calvini. Yo me acuerdo de Kafka, que escribió un bello cuento que se llamaba La cantante judía y el pueblo de los ratones, que era mucho antes que yo, y que le asombraba que los judíos cantásemos. Y decía, ¿cómo puede ser que con ese idioma quejoso, irónico, esas formas de hablar que tenían peculiares en los estéticos, de pronto saliera una cantante maravillosa? Y se preguntaba, ¿es maravillosa? ¿Cómo puede decir que es maravillosa si no tenemos grandes cantantes? ¿Cómo comparar? ¿Cómo descubrir? O ella le transmite al pueblo para que el pueblo cambie, o sea, que se vaya cambiando todo. Y de pronto, el siglo XX, o finales del siglo XX y del XXI, descubren, no solo los judíos, que existe una música judía que tiene una amplia raíz, que se puede generar otro árbol bíblico más, que se dio a llamar el Klezmer. Y hoy hablan todo de Klezmer y yo sigo hablando de la música judía. Pero, y a eso se le empezaron a adosar todas las cosas habidas y por haber. Y uno, en el caso tuyo, se ve impulsado a agregarle cosas. Me imagino que los primeros, cuando tocaban con el violín, o cuando tocaban con el acordeón, o con la flauta también, o más con el clarinete, iban incorporando las cosas de su lugar. Pero ahora vino una forma rabiosa de incorporar cosas a esa rama judía del comienzo para dar lo que es el Klezmer. Una vez te escuché decir que volvías de un concierto amargado, porque sentías como que se estaba repitiendo. Era como que te sentías como sos orgánicamente. La música debe ser renovada aunque se toque lo mismo, ¿no? No sé cómo expresarte. Esto que te veo que avanzás sobre la música y que llamamos Klezmer, ¿no es la música argentina lo que estás tocando? Porque sos un argentino Claro que sí. judío, y no es como hizo Piazzolla. Piazzolla salió del tango, pero un día le dijeron, usted en Italia, yo me acuerdo haber escuchado decir, está tocando tango. No, a mí no me hablen de tango. Y yo, tango es otra cosa, la tanguería. Bueno, no estamos hablando de una música argentina que se expresa de esta forma. Claro, claro. Me gusta la parábola que haces y el pensamiento general, me parece que es así. Estaba pensando en esto, a ver si sirve para seguir pensando y preguntándonos, pero en la época en donde el klezmer se cocinó, en Europa centro-oriental, y estamos hablando del siglo XV para adelante, más o menos se registra, las influencias eran locales y mucho más cercanas. Por ejemplo, la misma canción que la gente del klezmer de Grecia tocaba de una manera, a la misma canción un italiano le ponía otra cosa y la hacía también, y la hacía a su manera. Pero claro, Grecia e Italia están cerca y de alguna manera produjeron una cosa que se llama de estilo, ¿no? Pero sin duda que el estilo del Mar Negro o el Mar Caspio es distinto al Mar Mediterráneo o al Mar Adriático. Y esto se nota en las canciones y también en las instrumentaciones, en las primeras grabaciones que tenemos. Hay instrumentos que salieron de otras comarcas, pero de hecho los músicos klezmer
eran alternando con los músicos gitanos que andaban en las mismas bodas y en las mismas fiestas, y cuando faltaba uno y se enfermaba uno, llamaban al otro de la altea de al lado y lo metían, y aparecían cosas por ahí búlgaras adentro del repertorio klezmer que fueron incorporados en el klezmer. Y la pregunta que yo me hago es, me parece, o tengo la impresión, respecto del klezmer, pero podemos llegar después a lo de la música argentina, que hoy que tenemos todo globalizado, nuestra aldea es mucho más grande en un sentido, y nosotros escuchamos la música del mundo, y esa música del mundo nos penetra como al italiano le penetraba el griego. Y entonces es así que yo escucho música de Alaska, ¿no? Y puede ser que haya una cantante de Alaska que me interese mucho en sus formas y que eso modifique mi manera de trabajar. Quiere decir, hay algunas cosas que ya no son más puras en el sentido de los orígenes, sino que son muy cosmopolitas. Creo que la cultura toda está así, aunque podemos decir seguramente que un músico argentino suena en la misma canción que toca de klezmer, muy distinto a un europeo. Esto no hay ninguna duda. Hay mucha idiosincrasia enfrente, hay mucho estilo de vida que nos hace a cada uno, y yo me siento músico argentino. Yo no me siento músico de klezmer, contestando a tu pregunta o a tu final. La verdad es que es así, me siento re argentino, me siento porteño, aparte porque desde que nací me trajeron de Río para acá, o de Rosario en mi caso, que nací en Rosario, pero me trajeron a Buenos Aires y yo soy un porteñazo, conozco todas las calles de Buenos Aires al dedillo, y nada, y la idiosincrasia de Buenos Aires está en mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de ser. Entonces, la manera de hacer música, sin duda que también, ¿no? Es argentina, sí, creo que tenés razón. Vos sabés que cuando yo escuchaba a Marino, hablando de cantantes y de todo, Sí. y escuchaba a Consuelo cuando cantaba, por ejemplo, una canción como era Canzoneta, ¿no? Sí. La Boca, Callejón, y al final la gente la cantaba, y no era italiano, la cantábamos todos, porque Claro. era nuestra música, y era Lógico. música italiana, no cabe duda. Claro. La música española lo mismo, entraba acá y se incorporaba y era la música nuestra. Y yo pienso que esto de la música que hemos dado en llamar Klezmer y llevada acá en tus cosas, es música argentina y es un camino incluso para los argentinos de ir encontrando, como hizo Piazzolla en una forma, una raíz más también urbana, porque el Klezmer, que era una música campesina, se transforma en música urbana de Buenos Aires, para darle expresión a la ciudad a través de esta maravillosa conjunción de ritmos, como ustedes hacen, lo rítmico, lo melódico, lo cantable. Me parece eso, o sea, porque si no es como separar y nada más va a ir un público que sea judío, suponete, y no puede ser, no es así porque no es así esta música. No, por suerte el público que nos visita acá y también cuando vamos por Europa o por Estados Unidos, no es gente de la colectividad. Es muy amplio el público, ¿no? O sea, esto por lo menos se produjo en nuestros conciertos siempre, y eso para mí es buenísimo que sea así, porque me sentiría extraño solamente estar tocando para la colectividad judía, ¿no? Esto de hecho no pasa. Así que bueno, me parece que estamos en lo cierto. Es una música, yo digo que son cosas a veces también toqueteadas por el mercado. Vos pensás que hace un tiempo atrás la música celta, por ejemplo, era música de una zona muy particular. Después la música celta produjo un boom en el mundo, como la música gitana también, ¿no? La música gitana española, me refiero, con tantos, Paco de Lucía, lo que quieras, ¿no? Como una cosa que atravesó todas las barreras del mercado y todas las barreras culturales, y la gente iba a escuchar música, ¿no? Venía a escuchar a Paco de Lucía directamente, ¿no? Me parece que eso es interesante, ¿no? Para poder pensar sin tanto rótulo, que en todo caso ayuda al mercado, pero no ayuda al espíritu, pensar en rótulo. ¿Y cómo es hoy el proceso de composición entre ustedes? Porque tienen... Me lo preguntaste antes también, sí. No, pero Mirá, te lo pregunto ahora antes te lo pregunté desde lo creativo del traer hoy el klezmer más
a los tiempos actuales. Pero ahora te lo pregunto desde lo técnico. ¿Cómo trabajás con César? Digo, se conocen hace más de 40 años, han compuesto muchísimo juntos. Digo, ¿cómo es el trabajo de ustedes dos cuando se sientan, por ejemplo, a preparar este nuevo material que van a mostrar en Claro. Bueno, por ejemplo, ya hay algunas melodías elegidas y César está cocinando en su computadora algunos arreglos y formas que va a tener esa melodía, y yo voy el viernes para allá y me quedo 4 horas trabajando con él, poniendo lo mío arriba de lo que él trabajó o preparó, y después él modifica algunas cosas, porque esto es un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Pero este es un ejemplo, y yo cuando me llamaste, yo estaba preparando uno de los temas, que estoy haciendo un coro de 4 hombres, para poder cantar a 4 voces una pequeña canción que estoy armando. Entonces me estoy regrabando a mí mismo y esa es mi manera hoy, ¿no? Después se lo mostraría a César y le diré, mira, esto está trabajado así, vamos a ver cómo lo armamos. Pero es muy, muy variado. Para que tengas una idea de lo variado que es la primera vez que nos encontramos para hacer este proyecto, nos encontramos en su casa. Yo le dije, che, te propongo algo para romper el hielo, porque hacía un tiempo que no estábamos trabajando juntos en esta manera, excepto los conciertos. Le dije, vos te vas al living, que ahí tenés un piano, y yo me quedo acá en el estudio, y en 15 minutos tenemos que regalarle al otro una canción, con lo que tengas, con lo que salga, ¿no? Y esa experiencia, digamos, que es tan cruda, en un sentido, funcionó muy bien. Dio como 3 o 4 canciones y cosas que después van a seguir, pero es como una especie de laboratorio de escritura, ¿no? En donde el otro no sabía lo que estaba haciendo. El otro no dijimos ni estilo, ni forma, ni duración, ni instrumentos. Pero fue un juego que yo le propuse, porque bueno, estoy acostumbrado por los talleres que yo hago de composición con los alumnos que pasan por acá también, que a veces digo, bueno, dale, en 15 minutos tirame una idea, tiene que aparecer una idea concreta, coherente, y vamos a trabajar sobre eso. Y eso es una forma que nunca la habíamos hecho. Otras veces es simplemente yo le canto una canción que me parece que está buena, y él empieza a poner sus manos en el piano, o a veces al revés, yo lo traigo ya con el piano armado y él toma un acordeón o un djembe o lo que sea para poder ofrecer su corazón, ¿no? Siempre con esa necesidad de, por lo pronto, de estar comprometidos con el aquí y ahora, que es componer, ¿no? Marcelo Moileski, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Gracias a ustedes. A la audiencia le recordamos que el 17 de agosto a las 20 horas se va a estar presentando el dúo Moileski-Lerner, presentando el show Tish en Bebop Club en Uriarte 1658. No dejen de ir a verlo. Van a hacer todo lo que contó Marcelo hoy en la entrevista y muchísimo más. Y es toda una experiencia, para los que tuvimos la oportunidad de verlo tantísimas veces, es toda una experiencia especial escucharlos en vivo creando su música. Así que no se lo pierdan este 17 de agosto en Bebop Club. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Nos vemos pronto. Espero. Muchas gracias, Marcelito. Yo, como dijiste, Hernancito, yo te digo Marcelito, porque para mí sos Marcelito. Me encanta. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto verte. Realmente, la primera vez que te vi, me di cuenta de que estaba ante alguien que era e iba a ser diferente. Y te lo agradezco. Gracias, Mario. Nos vemos la próxima, ¿eh? Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región.
Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.